Muy buenos días, mi nombre es Daniela Nivar y el día de hoy les estaré hablando sobre la resistencia eléctrica y la ley de Ohm. Lo que primero debemos saber sobre el funcionamiento de la resistencia y de la electricidad es que se dividen en materiales que tienen dos categorías básicas, denominadas conductores y aisladores. Los conductores, como por ejemplo los metales, permiten que la electricidad fluya a través de ellos, mientras que los aislantes, como por ejemplo los plásticos y la madera, generalmente no fluye la electricidad a través de ellos. Definimos como resistencia a aquella cosa u pieza que conduce electricidad así de manera que fluye a través de un material, transportando electrones, es decir, pequeñas partículas cargadas dentro de los átomos. En términos ya más generales, son materiales que conducen bien la electricidad y que permiten que los electrones fluyan libremente a través de ellos. En lugar de hablar, por ejemplo, de conductores y aislantes, a menudo es más claro hablar de resistencia. También es la facilidad con la que algo permitirá que la electricidad fluya a través de él. Es bueno saber que un conductor tiene, por ejemplo, una baja resistencia, mientras que un aislante tiene una resistencia mucho mayor. En sí, como que los dispositivos llamados resistores nos permiten introducir cantidades de resistencias controladas con precisión en los circuitos eléctricos. Un ejemplo bien claro son las resistencias plásticas, que sus moléculas, que generalmente son cadenas repetitivas muy largas llamadas polímeros, están unidas de tal manera que los electrones dentro de los átomos están completamente ocupados. Los plásticos son muy buenos aislantes, ya que presentan una alta resistencia a los electrones que fluyen a través de ellos. Y todo esto se ve un poco vago para un tema como la electrónica, que requiere un control preciso de las corrientes eléctricas. Es por eso que definimos la resistencia con mayor precisión como el voltaje en voltios requerido para hacer una corriente de 1 ampere que fluya a través de un circuito. Por ejemplo, si se necesitan 15 voltios para hacer que fluya 1 amperio, la resistencia es de 500 ohmios, representado como los ohmios como una U al revés. Y es posible que se vea esta relación escrita como una ecuación matemática, como presentamos aquí: V igual a I latina por R, que en la unidad del psi de resistencia sería el resultado volt por ampere u ohmios. Las personas que hacen circuitos electrónicos para realizar trabajos particulares a menudo necesitan introducir cantidades precisas de resistencia, y esto pueden hacerlo agregando pequeños componentes llamados resistores que mencionamos anteriormente. Una resistencia es un pequeño paquete de resistencia, por así decirlo, a un circuito y reducirá la corriente en una cantidad precisa. Desde el exterior, todas las resistencias se ven más o menos iguales. Como puedes ver en la foto del medio, una resistencia es un componente corto, parecido como un gusano con rayas de colores al costado. Tienen dos conexiones, una a cada lado, por lo que esto le permite conectarlo a un circuito. Como mencioné anteriormente también, las unidades de resistencia son volts por amperio, llamado ohm, en honor al físico alemán Gregor Ohm, quien también investigó la relación entre la corriente y el voltaje. Un factor que afecta la resistencia es la temperatura, y en sí la resistencia de un material aumenta con la temperatura. En el funcionamiento de la resistencia eléctrica, el poder de una resistencia no es constante,
incluso si es un cierto material de una longitud diaria fija. Aumenta constantemente a medida que aumenta la temperatura. Pero ¿por qué es esto? Bueno, cuanto más caliente es un material, más se agitan sus átomos e iones y más difícil es que los electrones se muevan, lo que se traduce con una mayor resistencia eléctrica. En términos generales, el funcionamiento de la resistencia eléctrica y su resistividad de la mayoría de los materiales aumenta linealmente con la temperatura. Por lo tanto, si aumenta la temperatura, por ejemplo, en 10 grados, la resistividad aumenta en cierta cantidad, y si la aumenta en otros 10 grados, la resistividad aumenta en la misma cantidad nuevamente. También existen otros factores que afectan la resistencia, como el material, la longitud y el área de su sección transversal. Algo que hay que tomar muy en cuenta es que en el funcionamiento de la resistencia eléctrica, la codificación es muy importante, porque con la codificación podemos determinar la potencia en una resistencia a partir del patrón de bandas de colores. La ley de Ohm es la relación que existe entre conductores eléctricos y su resistencia, que establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en ellos. Es llamada ley de Ohm en honor al físico alemán Gregor Simon Ohm, quien fue el primero en demostrar experimentalmente esta relación. Un resistor que exhibe resistencia constante obedece la ley de Ohm, o que es óhmico. La ley es llamada así, como ya mencioné, por el físico, y también él encontró propiedades en materiales que poseen esta resistencia constante. Una gráfica de voltaje versus corriente para un material con una resistencia óhmica es una línea recta con una pendiente igual a su resistencia R. Y una forma común y práctica de la ley de Ohm es igual al voltaje igual a la corriente por la resistencia. La ley de Ohm no es una ley fundamental en el mismo sentido que lo es, por ejemplo, la ley de la conservación de la energía. No hay ley que establezca que los materiales deben tener resistencia constante. De hecho, muchos de los avances de la electrónica se basan en materiales como los semiconductores, que tienen relaciones no lineales entre voltaje y corriente. A menos que se especifique otra cosa, supondremos siempre que los resistores son óhmicos. Ahora, recargando cosas importantes acerca de la resistencia y la ley de Ohm. Primero que todo, en principio, cualquier resistencia eléctrica de un objeto se determina dividiendo el voltaje a través de él entre la corriente que fluye, como podemos ver en el ejemplo a la izquierda. Y B, si el elemento obedece la ley de Ohm, volvemos y repetimos que es solamente aplicable a la resistencia constante. Entonces, una gráfica de voltaje versus la corriente es una línea recta con pendiente igual a la resistencia. Su resistencia no cambia con el voltaje, pero sí es constante. Eso fue todo por hoy y muchas gracias por su atención.